Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Damos comienzo al evento. En primer lugar, bueno, quería darles las gracias por compartir este espacio con nosotros. Comentarles que, bueno, nosotros que estamos organizando este evento somos Apios Tecnología. Para quien no nos conozca, somos una empresa que opera en Chile, Perú, Colombia y España, y actualmente somos partner de... Disculpen, ¿me escuchan bien? Les voy a preguntar, no sé si hay problemas con el sonido. Ah, perfecto. La presentación, ¿se ve la presentación inicial, Tendencias Empresariales GCP? ¿Se ve correctamente? Vale, perfecto. Ahora debe de estar. Ahora ya estamos bien. Vale. Sí, de momento arrancamos con la primera slide. Vale. Entonces, bueno, para comentarles, como les indicaba, bueno, agradecerles este tiempo, compartirlo con nosotros. Y nosotros, bueno, somos una empresa que al final tiene entre su portafolio servicios con Google y somos partners de Google, ¿no? Y en este caso, bueno, primero que nada comentar por qué hacer esto con GCP, con Google Cloud Platform, ¿verdad? En este ámbito de Google. Primero porque estamos hablando de una herramienta que no solo es un contenedor, como sí lo pueden ser algunos de los otros contrincantes, digámoslo así, en este mercado de la nube, ¿verdad? Lo segundo es porque se puede trabajar diferentes módulos, como puede ser Machine Learning, como puede ser Big Data. Y la última bondad que vemos y que nos parece bastante interesante es el tema del pago por uso, ¿vale? Y esto se engancha mucho a los temas de transformación digital, ¿verdad? Al final las grandes empresas se suben efectivamente a todo este mundo Google, pero cómo las pequeñas y medianas empresas se pueden subir también, digitalizar, trabajar en la nube. Bueno, este pago por uso efectivamente y en concreto las facilidades que da Google, bueno, permiten que se den todos estos efectos. Para comentarles y mostrarles nuestro panel hoy en día, vale, comenzar hablando de Norman. Norman es el CTO de la compañía, es ingeniero civil electrónico, tiene gran experiencia como docente en la universidad y también en ámbitos de arquitectura en diferentes empresas. Él nos va a hablar un poco de lo que es el punto de vista más empresarial y más teórico, ¿vale? En el mundo más GCP. Y luego tenemos abajo a Esteban. Esteban es ingeniero informático. Esteban es experto en Google, pertenece a Apios, pero tiene un relacionamiento diario y continuo con Google. Es como nuestro nexo normalmente como le digo, con nuestro partnership en Google. Y él nos va a hacer una demo, ¿vale? Una demo relacionada por el Consejo Superior del Poder Judicial y a partir de ahí va a utilizar Machine Learning y va a mostrar unos resultados, ¿vale? Luego nos va a mostrar un poco el detalle y tal. Y por último, bueno, yo presentarme, igual podría haber sido interesante que lo hiciera en primer lugar, ¿verdad? Al principio, quiero decir, cuando empecé a hablar, pero bueno, lo comento ahora. Yo soy Antonio Andreu, responsable de la Oficina de España y un poco en formación para seguir la línea de la información que estaba dando. Bueno, tengo un grado en informática, licenciado en historia y con un postítulo en administración y gestión de empresas, ¿vale? Y con experiencia en capa ejecutiva desde hace aproximadamente unos 8 años. ¿Vale? Entonces, sí comentarles que nos gustaría dejar un espacio de preguntas también. Entonces, según vaya hablando Norman o vaya comentando Esteban y terminen su intervención, vamos a dejar ahí un espacio por si tienen alguna pregunta, alguna consulta, ¿vale? Para que sea esto un poquito más interactivo y también poder resolver diferentes cuestiones, ¿vale? Entonces, una vez realizada esta presentación, doy paso a Norman, que, como les decía, va a hablar desde el punto de vista empresarial en el mundo Google y en concreto GCP. Gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Soy Norman Riquelme, soy gerente de tecnología en Apiux. Tengo alrededor de 20 años de experiencia en lo que es el desarrollo y arquitectura de aplicaciones. Y bueno, les voy a presentar ahora de qué forma nos puede ayudar Google a resolver las problemáticas que ha planteado Antonio. En 2021, más del 35% de las medianas y grandes empresas van a adoptar una estrategia IT multicloud o híbrida. Ya esto según información capturada por Gartner. Se estima también que en 2022
el 90% de las innovaciones en los negocios va a ser realizada a través de servicios en la nube. Se está dejando claramente toda la tendencia on-premise. Y más aún, se prevé que en 2025 la cantidad de datos global será 5 veces mayor a la que hay hoy. Por lo tanto, las organizaciones, las compañías tienen que generar nuevos modelos de negocio con una mejor experiencia de cliente y optimizar la operación para mantener los costos controlados. Un gran aliado para mejorar esta experiencia es Google Cloud. Como mencionó Antonio hace algunos minutos, Google Cloud es uno de los principales proveedores de servicios en la nube. Bueno, también están, de conocer Amazon, Microsoft, un poco más atrás está Oracle, Red Hat y otros grandes fabricantes. Google Cloud nos ofrece una gran variedad de servicios. Tenemos, en primer lugar, lo primero que partió, la modernización de infraestructura, máquinas virtuales, VMware como servicio. Hoy día SAP en Google Cloud, Microsoft en Google Cloud, y en particular VMware como servicio en Google pronto estará disponible en Madrid, ya este año. Administración de datos, base de datos de los principales fabricantes, gestores de documentos. Google puede administrar los datos con seguridad, confiabilidad y también con alta disponibilidad. Modernización de aplicaciones, middleware, integración multicloud, contenedores, serverless. Análisis de grandes volúmenes de datos, que también una de las grandes donde Google tiene mayor grado de madurez que los competidores. Procesamiento y análisis de grandes volúmenes, entregando insights en tiempo real. Bueno, inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas, seguridad, productividad y colaboración. Bueno, en resumen, Google nos permite soportar el 100% de la operación de nuestro negocio mediante una arquitectura end-to-end, considerando front-end, back-end, base de datos, middleware. Como ya mencioné, muchos de estos servicios también lo tienen los competidores. Pero hay un par de servicios clave en los cuales Google se destaca, ya por su nivel de madurez. La inteligencia artificial y almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de datos con BigQuery. Vamos a profundizar un poquito en los servicios de inteligencia artificial que nos ofrece Google Cloud. Bueno, como les mencionaba, Google cuenta con una gran variedad de servicios de inteligencia artificial basados en Machine Learning. Y esto nos permite resolver varios de los desafíos que presentan hoy las industrias. Tenemos servicios de visualización que permiten detectar patrones a través de imágenes, permite identificar objetos, personas, etc. Servicios de pronunciación para convertir audios en texto y viceversa, que pueden ser utilizados por asistentes virtuales telefónicos. También tenemos una API de lenguaje natural. Esto nos permite obtener a partir de un texto las características relevantes para nuestro negocio. Por ejemplo, identificar comentarios positivos o negativos de los clientes de nuestro sitio web. Traducción. Podemos traducir texto a varios idiomas de forma automática. Video, para análisis de imágenes. Datos estructurados, que nos puede ayudar a clasificar automáticamente los datos y establecer relaciones entre ellos. Bien, combinando de forma adecuada todos estos servicios, estas tecnologías, seguridad, inteligencia artificial, colaboración, análisis de datos, podemos implementar soluciones innovadoras para toda la industria, tanto en retail, manufactura, servicios financieros, banca, seguros, telecomunicaciones, salud, educación, administración pública, etcétera, manteniendo estas operaciones seguras, eficientes y por sobre todo estables. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, el retail, ¿ya? Considerando que el retail se debe administrar miles de productos, muchas acciones de los clientes, datos no estructurados generalmente, múltiples canales de venta. Comprender el comportamiento de los clientes es un gran desafío. Mediante la inteligencia artificial podemos mejorar la experiencia del cliente capturando y analizando la información de forma inmediata. Podemos otorgarles un viaje mejorado, personalizado, flexible, que nos puede ayudar a generar ventas de forma proactiva. Un retail que tenga una experiencia de cliente adecuada resiste mucho mejor eventos externos, como lo que estamos viviendo hoy día con la pandemia. En resumen, una gran experiencia permite reducir la visita a las tiendas físicas. ¿Sí? Podemos ahorrar costos en las empresas, disminuye en el caso de la pandemia el riesgo de contagio. Pueden enfrentar de mejor modo los eventos de desaceleración económica. También finalmente se aumentan las ventas mediante ofertas personalizadas durante el viaje del cliente. Bien, aquí en esta imagen ilustramos un poquito la idea, la captura y análisis de información mediante inteligencia artificial. Podemos ver acá lo típico, ¿cierto? Un cliente visita un sitio web en su portátil, supongamos que está buscando ropa deportiva, la revisa, se le recomiendan zapatillas, ¿ya? El cliente deja el sitio, un rato después se mete en su teléfono, se mete a Instagram, Facebook y le aparece las zapatillas que él estaba mirando. Y se le recomienda, además de las zapatillas, lentes de sol. El cliente agrega los lentes, las zapatillas a su carro de compra y se le recomienda en ese momento una camiseta dry fit para que trote, ¿ya?
Y supongamos pasa cualquier cosa y el cliente se va. Abandonó el sitio, no compró nada en ese momento. Pero 3 días después, el cliente recibe un correo automático con recomendaciones personalizadas, lentes de sol y la camiseta. Y finalmente el cliente termina comprándolas, no compró lo que buscó inicialmente y proactivamente le ofrecimos nuevos productos y finalmente la compra mayor se concretó. Y la inteligencia artificial nos ayuda, ¿cierto?, analizando la visualización del cliente a través de todos los dispositivos, las páginas, los canales de venta y le entrega recomendaciones, lo que finalmente nos ayuda a potenciar nuestra venta. Tenemos otra industria, la manufactura, la fabricación de productos. Los almacenes de datos tradicionales no fueron diseñados para manejar el crecimiento explosivo que han tenido los datos en el último tiempo. Ejecutar análisis avanzados, escalar de manera rápida y rentable. Esto afecta la capacidad que tienen los fabricantes de productos para obtener información valiosa en todos los puntos de su cadena de valor, desde la investigación y desarrollo, la fabricación probablemente tal, la logística y finalmente la prestación de servicios. Y aquí hay otro de los servicios de Google Cloud que nos ayuda. Mediante BigQuery podemos acelerar el tiempo de generación de valor, obtener información instantánea con análisis en tiempo real, realizar analítica predictiva y avanzada, compartir información valiosa de los datos, bueno, y proteger estos datos. Hay otro servicio importante, digamos, que las compañías ofrecen a sus clientes, sobre todo en el sector financiero, que son los centros de mesa de ayuda o contact center, para postventa esencialmente. Y esto puede ser un factor clave en la retención de los clientes. Muchos clientes abandonan o dejan una compañía porque el servicio postventa es malo. ¿Ya? La expectativa de los clientes aumentan cada vez más y tienen la opción de cambiarse de banco, compañía de seguros, de forma muy fácil. Gracias a la ley de portabilidad financiera, que se aprobó un año antes, creo, en España, antes de la pandemia, este cambio se puede hacer con un par de clics. Por lo tanto, la experiencia del cliente se ha convertido en un diferenciador clave para los contact centers. Las compañías tienen que equilibrar entre incrementar la calidad de esta experiencia y los costos que implica mejorarla. Hoy día hay bots, digamos, de distintos tipos, bots tradicionales de mesa de ayuda, que tienen voces robóticas, tienen una tasa de error muy alta y se requiere continuamente la intervención humana. Y pasa muchas veces que un cliente primero se comunica, ¿cierto?, con un robot, digamos, después va al humano y le pregunta lo mismo de nuevo y el cliente finalmente se ofusca y abandona la compañía muchas veces. Y aquí Google nos ayuda nuevamente. Mediante un contact center operado mediante servicio de inteligencia artificial, aumentamos significativamente la eficiencia operativa. Y al mismo tiempo que brindamos a los clientes una experiencia rápida, aumentamos su satisfacción, impulsamos el crecimiento de los ingresos en consecuencia. Los clientes obtienen ayuda inmediata, 24/7, ya mediante un autoservicio comunicándose con un asistente virtual, pero que no parece virtual, porque tiene una voz humana o casi humana. Si finalmente se necesita la interacción humana, gracias a la inteligencia artificial, la cual capturamos toda la información relevante de la misma conversación, cuando este humano intervenga va a tener toda la información, no le va a preguntar al cliente de nuevo lo mismo, por tanto le va a resolver el problema de forma inmediata. Bueno, Bien, yo creo que aquí podemos dejar un espacio por si hay alguna pregunta para Norman. No sé si tienen alguna pregunta que le podamos formular, alguna duda que haya quedado. Sí, Norman, una pregunta. Según tu criterio, ¿vale? ¿Cuál crees que es el principal diferenciador de lo que es Google respecto a Amazon o Microsoft? ¿Cuál crees que es el principal diferenciador? Bueno, Gracias. gracias, Iván. Bueno, esa no es una pregunta tan fácil de responder, porque depende de la necesidad específica de cada cliente. Pero en lo que respecta a inteligencia artificial, que es lo que estamos conversando ahora, Google es el pionero desde hace mucho tiempo, ¿ya? En almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Es decir, tenemos que ver los millones de búsquedas que nosotros todos realizamos en Google cada día. Digamos que maneja millones de transacciones por segundo. En lo referente a contenedores también. Google creó Kubernetes, ¿ya? Y lo dejó disponible para todos los demás. Hoy día lo tiene Amazon, lo tiene Red Hat, lo tiene Microsoft. Están basados en un producto que construyó, diseñó, creó Google y lo disponibilizó para todos. Otro factor relevante, Google no tiene problemas con estrategia multicloud. De hecho, tiene un producto que es Anthos, en el cual
se puede integrar los servicios propios de Google, servicios de la nube, de otras nubes, y también servicios on-premise de forma muy simple. Y algo importante también es que para las compañías que aún no están en la nube, porque tenemos compañías que tienen algunas cosas de la nube, otras que no tienen nada, Google tiene, a través de Stratosome, ya tiene un mecanismo en el cual ayudan a definir la estrategia de migración a la nube y sin costo para el cliente. Entonces, ese es un diferenciador importante. Y algo que en particular a mí me gusta, pero eso es algo más técnico, por así decirlo, pero que la consola de administración de todos los servicios de Google está unificada, es una sola. Entonces hace esencialmente igual, tanto en la web como por línea de comando. Entonces eso también es una facilidad para la operación, más allá de lo comercial. Eso, Iván. Perfecto, muchas gracias, Norman. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, si no, bueno, también pueden escribirla en el chat, ¿vale? Y se la transmitimos a Norman o a Esteban. Pues damos continuación a Esteban, que como indicaba, bueno, nos va a hacer una demo tomando data del Consejo Superior del Poder Judicial, ¿vale? Gracias, Esteban. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me presento un poquito más en detalle. Yo soy Esteban Rodríguez, soy Cloud Solutions Architect en Appiux y llevo trabajando en GCP ya varios años, tanto desde el lado de infraestructura y de sectores como banca y soluciones híbridas, como en arquitectura de datos, entonces pipelines de datos, análisis y demás, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa, preguntas, dudas ahí, aprovechen, está súper bien. Y listo, en este caso vamos a ver un uso real, digamos, de GCP y cómo nos puede ayudar a mejorar y a obtener unas soluciones óptimas, ¿no? Y el día de hoy tenemos un ejemplo del Consejo General del Poder Judicial, que como ustedes saben es una entidad que garantiza que el circuito de jueces y juzgados funcione de manera autónoma y de manera efectiva. Entonces, como se pueden imaginar, tiene una gran cantidad de documentos, muchos ya en formato digital, muchos por falta de digitalización. En este caso, vamos a ver cómo esa transformación, cómo podemos apoyar una transformación para hacer análisis sobre los documentos que tienen. El Consejo General del Poder Judicial tiene bastantes entidades, tanto internas como asociadas, departamentos en los que necesitan hacer tratamiento de datos. Lo que vamos a hacer hoy es analizar unos documentos donde cada entidad gestiona o formula y cómo va a hacer uso de esos datos, ¿verdad? Y cuáles serían entonces lo que necesitamos hacer. Vamos a habilitar, vamos a hacer una pequeña capa de data, que sería un pequeño data mart para que la gente de negocio pueda analizar estos documentos, ¿verdad? Y adicional, vamos a desarrollar un procesamiento de documentos dentro de GCP, pues para agregar valor, ¿no? Listo. ¿Cómo se ven estos documentos? Aquí, por ejemplo, vemos el departamento de mediación y cabe aclarar que cada departamento llena un formato muy similar de estos documentos, en los cuales tienen que tener un formato pues estándar. Vamos a tener fines del tratamiento, la base jurídica de esos datos, el colectivo al que pertenece, pueden ser usuarios, pueden ser jueces, pueden ser externos, y la categoría de los datos, nombre, apellido, teléfono, dirección y demás, y entre otros, ¿no? Entonces, claro, digamos que la entidad de jueces va a manejar una categoría de datos y una base jurídica, el departamento de mediación va a manejar otra, el departamento de salud va a manejar otro, el departamento de quejas y reclamos va a manejar otra base jurídica, otro colectivo, otra categoría de datos, y eso es lo que queremos analizar. Entonces, de esto partimos. Y listo, ¿cómo es o cómo vamos a venir a ayudar esto? Normalmente, tradicionalmente, este tipo de soluciones hay dos formas, o este tipo de problemas hay dos formas de solucionarlos. La manera más tradicional es mediante una fuerza humana, un equipo humano que tenga la capacidad de indexar toda esta información, que analice los documentos y los vaya cargando en una base de datos para posteriormente habilitarlo y analizarlo. El otro esquema tradicional, digamos que es un poco más moderno, pero también se viene ya trabajando hace algunos años, es hacer un algoritmo de Machine Learning que nos permita entender y estudiar estos documentos, ¿no? Pero el problema es que estos algoritmos de Machine Learning tienen que ser customizados, ¿verdad? Entonces, por detrás tienen diferentes algoritmos, tienen diferentes tecnologías como OCR, como NLP, para poder estudiar, digamos que, y analizar los documentos. Digamos que la desventaja más grande que tiene es el time to market. Tú tienes que tener una gran cantidad de datos, analizarlos, estudiarlos, entrenar el modelo y sacarlo. En cualquiera de los dos casos, este proceso nos podría tomar días, incluso un par de semanas en ponerlo en operación.
Además de que nos va a generar costos, digamos, en el tema del Machine Learning, un especialista en el tema, y en el caso de que tengamos un equipo de indexadores, pues vamos a tener que mantener una operación y un grupo de personas allí trabajando. Ahora vamos a ver cómo Google Cloud nos ayuda a solucionar este problema de manera muy fácil. Digamos que empalmando un poco lo que nos venía diciendo Norman, Google Cloud tiene bastantes herramientas muy chéveres que son, bueno, primero serverless, es decir, que nos permite tener una administración muy baja e igualmente correr una cantidad de cargas de trabajo muy altas, ¿verdad? Tenemos modelos preentrenados que podemos usar, digamos que ya oye, necesito hacer la clasificación, el reconocimiento de alguna imagen, vamos a usar un modelo preentrenado, no es sino pasarle un pequeño número, entre comillas pequeño, y de los datos que necesito analizar y él se va a entrenar, digamos que va a poder tomar decisiones. Y adicional tenemos servicios un poco más avanzados, que es como el que vamos a usar hoy, que es Document AI, que captura, digamos, son modelos ya entrenados con millones y millones de datos que tiene Google en general, para poder ofrecer un servicio mucho más fácil de usar. Entonces, incluso un developer, digamos, sin mucho expertise o incluso una persona de negocio podría llegar a desarrollar un pipeline de estos, una transformación digital en un tiempo relativamente corto. Entonces, ¿qué estamos mejorando con Google Cloud con respecto a las otras soluciones? El time to market, vamos a reducirlo un montón. Esto va a pasar de ser días o semanas a ser horas. Incluso en un día podemos tener un pipeline completo ya funcionando. ¿Qué vamos a mejorar también? Los costos de operación, tanto porque eliminamos esa carga operativa y como porque reducimos los costos de mantenimiento de nuestras máquinas, ¿no? Entonces, al ser soluciones serverless, vamos a poder aprovechar todo el compute sin necesidad de preocuparnos por la configuración y demás. Y adicional, vamos a abrir la oportunidad, como tenemos un pipeline bien desarrollado y que le podemos agregar componentes de negocio en intermedio, vamos a poder darle valor a nuestros datos. Entonces, quizás yo tengo un pipeline de muchos documentos y muchos datos y ya sé desde negocio qué indicadores necesito, pero tal vez no los tengo guardados en un data house, en un data lake y demás. Comienzo a guardarlos con un pipeline de estos muy sencillo, no me demoro nada implementándolo, y al final del día puedo analizar esos datos y descubrir otros insights que quizás no había entendido. Y listo, eso podríamos mejorar con GCP. ¿Cómo se ve esto dentro de Google Cloud en una arquitectura un poco más técnica? Acá ya nos vamos poniendo a nivel de componentes. Claro, vamos a tener dos flujos principales. Uno, el flujo de usuarios funcionales, que hace referencia a las personas que van a estar manipulando estos documentos, ¿no? Entonces, el representante del área de quejas y reclamos va a llenar su formulario, va a decir cuáles son los fines de su tratamiento, cuáles son los datos que va a usar, cuánto va a ser el tiempo que los va a usar y demás, y lo sube. Ya puede ser mediante una aplicación que desarrollemos y sea un dashboard, digamos que un poco más user-friendly, o puede ser directamente un repositorio de documentos que habilitemos dentro de Google Cloud. Posterior a esto, una vez tenemos el documento listo, lo subimos, pues, como les decía, al repositorio de documentos en Google Cloud. Allí vamos a tener, digamos que nuestro backlog, le podemos agregar metadata y demás. Y este va a activar mediante un trigger a un componente funcional, que en este caso es Cloud Functions, que es un componente muy chévere porque podemos poner una lógica allí sin preocuparnos por despliegue, sin preocuparnos por mantenimiento, sin configuración de servidores ni nada. Este componente funcional va a tomar ese documento y se lo va a enviar a Document AI. Document AI, como les decía, es una solución, es una app. Lo puedes usar por API o lo puedes usar por interfaz web, que te permite subir documentos y te los va a devolver analizados, es decir, te va a extraer información y va a poder identificar los patrones o los caracteres que van a tener allí. Una vez este componente funcional se lo envía a Document AI lo analiza, van a ver que es muy fácil, nos devuelve los datos de interés y nosotros los vamos a guardar en un data warehouse, que en este caso es BigQuery, que es, digamos, como decimos nosotros, la corona, pues, de Google Cloud, porque tiene una capacidad de análisis increíble y es muy fácil de usar. Ya teniéndolo en el Data Warehouse, podemos ir o hacia arriba para hacer analítica con una herramienta, por ejemplo, como Cloud Data Lab, que es una interfaz muy fácil para identificar patrones en los datos, o podemos entregarle ese data source, esa fuente de datos, a nuestro equipo de Business Intelligence. O podemos directamente, si tenemos ya, nosotros somos el equipo de negocio, hacer visualización encima de esto. En este caso lo vamos a hacer en Data Studio, pero ustedes pueden usar cualquier herramienta tradicional de Business Intelligence y de reportería, como puede ser Tableau, como puede ser Power BI, como puede ser Looker. Digamos que se integra muy fácil. Por este caso usamos la de Google, que es, digamos,
bastante fácil de usar, bastante intuitiva y pues gratis además, entonces súper bien. Y el segundo flujo, entonces llegarían los analistas de negocio, se conectan a nuestra herramienta de reportería, van a poder analizar lo que tienen esos documentos. Listo, no siendo más, les voy a presentar entonces ahora yo y vamos a ver el demo. ¿Hasta acá hay preguntas, dudas de pronto? Por ahora listo, súper. Vamos a continuar. Ok, ahí se ve la pantalla, sí. Listo, perfecto. Vamos a ello. Entonces aquí recordemos un poco qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar unos documentos del Consejo General del Poder Judicial, vamos a subirlo a nuestro repositorio de archivos, vamos a ver cómo el componente funcional toma esos archivos y los sube a una herramienta o los analiza mediante una herramienta totalmente serverless de Machine Learning, que usa Machine Learning para poder identificar esos documentos y posteriormente subirlos a una herramienta de análisis y data warehouse como BigQuery, ¿vale? Y cabe aclarar acá que toda esta data es pública, la traemos directamente de la página oficial del Poder Judicial de España y aquí vemos cómo es el registro de actividades de tratamiento por cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, revisemos la de inspección. La inspección, vamos a descargarlo, lo vamos a abrir por acá. Vamos a ver que tenemos, los fines del tratamiento van a ser la comprobación y control de funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia. Vamos a tener distintas bases jurídicas como la 61C, la 61E, la 92F, la Ley Orgánica 6 de 1985 y el Reglamento primero de 1986. Igualmente vamos a tener los colectivos y demás. Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, con otro que todos tienen el mismo formato. No sé, quejas y sugerencias. Por ejemplo, vamos a abrirlo. Listo, como podemos ver, tenemos quejas y sugerencias, es el mismo formato, pero en este caso utilizan una base jurídica diferente, el colectivo es diferente y la categoría de datos también es diferente. Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros ya previamente hemos cargado algunos de estos documentos a nuestro repositorio de documentos y vamos a pasar estos dos para su posterior análisis, ¿verdad? Entonces, les muestro un poquito. Para los que no la conocían, esta es la interfaz de Google Cloud. Y digamos que un repaso rápido, aquí van a encontrar todos los módulos que pueden usar. En este caso, como les decía, vamos a usar un storage, y que básicamente la analogía de pronto, para si no están muy relacionados con el mundo técnico, es como un repositorio de binarios, es decir, imágenes, archivos CSV, PDFs y demás. O sea, ustedes lo pueden tratar como si fuera un Google Drive, como si fuera un Dropbox, en fin. Aquí tenemos varios buckets, vamos a usar este que se llama Demo Data Cruda, al interior están algunos de los archivos y lo que vamos a hacer es subirlo acá, no sin antes desplegar el componente funcional, vamos a aprovechar para desplegar este componente funcional y que vean lo sencillo que es. Este componente funcional va a estar acá basado en Cloud Functions, que como les decía, tú pones el código y lo montas allí. Entonces vamos a ello. Por aquí está, vamos a cargar para que vean un poquito el código. Los que no son muy técnicos, bueno, me disculpan, cualquier pregunta la pueden hacer con total libertad. Y este ambiente también es proporcionado por Google Cloud, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un equipo de desarrollo, les pueden proporcionar, ya tienen un ambiente de desarrollo, digamos que muy simple para usarlo acá de una vez. Vamos a poner el proyecto. Vamos a irnos a demo, función demo. Listo, y aquí en función demo vamos a ver qué es lo que hay. Es una función en Python que nos recibe el nombre del evento, es decir, el nombre del archivo. Desde acá nosotros hacemos un par de configuraciones que necesita de un string prácticamente, y que va a ser la ruta donde vamos a guardar ese archivo. Y posteriormente vamos a hacer la petición a nuestra API, ¿vale? Entonces vamos a hacer un request, vamos a pasarle como tal el archivo directamente desde nuestro repositorio de documentos y luego vamos a sacar los diferentes datos que necesitamos para posteriormente guardarlos en BigQuery, ¿vale? Entonces, como pueden ver, son 80 líneas de código que, digamos que están, de hecho, este ejercicio está expuesto en la plataforma de Google Cloud como algo así como un tutorial más user-friendly. Y la forma de desplegarlo es muy fácil. Vamos a correr un scriptillo
que lo único que corre es un comando, ¿vale? Entonces, mientras despliega, él se demora un par de minutos desplegando. Vamos a decirle aquí cuál va a ser el nombre de mi función, el runtime que queremos, es decir, el lenguaje en el que lo estamos manejando, y desde dónde le vamos a hacer el trigger, que es digamos que nuestra carpeta del repositorio de documentos. Él va a comenzar a desplegar y lo vamos a poder ver por acá en Cloud Functions. Aquí, como pueden ver, hay algunas que están siendo monitoreadas desde que han sido desplegadas en días anteriores. Y adicionalmente, mientras él despliega, demora un par de minutos para demostrar lo fácil que es. Vamos a ver cómo se ve BigQuery. BigQuery, pues como les decía, es una herramienta de Data Warehouse y de Analytics en general. Les sirve para hacer Analytics ahí mismo, que funciona muy simple. Digamos que esto es muy chévere, la transición, por ejemplo, si ustedes tienen un Data Engineer o un DBA que viene de bases de datos tradicionales como MySQL, Postgres y demás, pasar a BigQuery es muy fácil porque primero maneja idioma SQL estándar y segundo, tiene un esquema de datasets que es como los esquemas de tablas y tiene tablas. Entonces, ustedes lo pueden definir tanto por interfaz como por algún cliente, incluso por la API, lo pueden manejar de muchas maneras. Y aquí lo que tenemos es una tabla con los diferentes parámetros que vamos a sacar del documento. Fines del tratamiento, la base jurídica, el colectivo, las categorías de datos y demás. Adicional, usted viene con herramientas muy sencillas como por ejemplo, oye, yo quiero hacerle un query a lo que hay allí y él te ayuda a armar el query. Entonces le vamos a dar correr. Ok, como podemos ver, nos dice que hay 21 documentos allí, que son los que hemos cargado previamente y nos muestra los datos de estos 21 documentos. Ahora vamos a cargar el de los que estamos cargando, ¿vale? Los que estamos revisando, sigue desplegando, vamos a ver cómo sigue el despliegue por acá. Ok, puede tomar un par de minutos hasta el momento. Por ahora hay dudas, inquietudes, me los dejan saber. Ok, listo. Ya desplegó. Como pueden ver, es muy fácil desplegar un componente funcional y muy rápido. Y ya tenemos el demo de documento y se va a disparar automáticamente desde este repositorio. Entonces vamos a ello, vamos a subir al repositorio y algunos de los archivos. Entonces, por ejemplo, vamos a descargas. Ok. Subir archivos. Inspección, por ejemplo. Vamos a revisarlo. Ya está subiendo. Como pueden ver, ya ha subido. Vamos a revisar el documento de nuevo. Inspección. Como podemos ver, la base jurídica es 61C, 61E, 92F y demás. Y el colectivo es jueces y magistrados. Entonces ahora, esta función ya debió comenzar a funcionar. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí de paso aprovecho para contarles pues, que Cloud Function y todas las herramientas, las soluciones de serverless al menos de Google Cloud, trae monitoreo por default. Este por lo que no tiene aún tiempo para mostrarse, pero ahorita les muestro otra que sí. Vamos a ver los logs, que es donde podemos ver si ya está procesando o no está procesando nuestra información, nuestro documento. Ok, listo. Aquí podemos ver cómo inicia el proceso, cómo hace la petición a la API. Dice que las filas han sido cargadas dentro de nuestro Data Warehouse y finalmente termina el proceso, ¿no? Todo esto toma un tiempo de ejecución aproximadamente de 4 segundos, lo cual es muy bueno. Y para hacer el procesamiento de un documento, igual con un fine tuning esto puede mejorar y eso depende de muchas variables, ¿no? La cantidad de datos que queramos extraer y demás. Ahora vamos a volver a hacerle la query a nuestro Data Warehouse y debería aparecernos un documento de más. Entonces, como pueden ver, ya tenemos el 22, ¿vale? Y recordemos un poco cuál era lo que íbamos a buscar. Comprobación y control del funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia. Son los datos que estamos subiendo. Como podemos ver, aquí quedó. Comprobación y control del funcionamiento. Y adicional vamos a poder ver la base jurídica que estamos buscando. 61C, 61E, 92F. Y vamos a comprobar que sean esas 61C, 61E, 92F. Y bueno, así de fácil es hacer un pipeline de datos. Adicional, si ustedes, digamos, quieren hacerlo mediante una interfaz, y aquí desarrollamos una interfaz muy rápida. Para hacerlo pueden, digamos que hacerlo más user-friendly. Vamos a subir el de quejas y sugerencias, por ejemplo, y le damos subir. Listo, nos dice archivo subido. Y este tiene otra diferente.
61C y la ley orgánica 6 y el reglamento, no tienen las otras dos, ¿vale? Vamos a ver el componente funcional, si realmente pasó el procesamiento por aquí. Ok, listo, este tomó menos tiempo, ¿vale? Nos tomó 2,5 segundos, por lo que el documento es un poco más liviano. Ya deberíamos verlo reflejado acá también en nuestro Data Warehouse. Vamos a correr de nuevo. Y como podemos ver, ya tenemos 23 archivos acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin del tratamiento? Recabar información, estadísticas sobre la navegación de los usuarios por el sitio web del Consejo. Y como veíamos, la base jurídica es diferente, 61E, tratamiento necesario, y deberíamos ver también la ley orgánica y el reglamento 1 de 1997, ¿vale? Entonces, bueno, aquí como pueden ver, hay muchos, o sea, están las otras características como la categoría de los datos, los visitantes del sitio web y demás, y ya desarrollamos todo un pipeline en el que podemos primero procesar nuestros documentos. Aquí en medio, en el componente funcional, podríamos agregarle otras capas de negocio, ¿vale? Por si nos interesa agregarle alguna validación de, listo, yo quiero validar si estos usuarios están en tal base de datos, o yo quiero validar si esta dirección es válida dentro de mi geocerca. Bueno, hay muchas características que podemos entrar a validar. Y ahora vamos a ver cómo sería para esos usuarios funcionales, es decir, esos usuarios de negocio que necesitan analizar los datos, cómo se vería esto. Entonces, como les comentaba, vamos a usar una herramienta que se llama Google Cloud Data Studio. Este es muy fácil de usar. Lo primero que tenemos que definir es la fuente de datos, en este caso una tabla de BigQuery. Digamos que él prácticamente se configura sola, le das clic, tabla de BigQuery, le apuntas pues la dirección de tu proyecto y ya está. Puede ser, digamos que una interfaz mucho más bonita, o sea, aquí este es un Kanban, lo puedes diseñar, lo puedes cambiar los colores y demás, todo lo que necesites. Y se va a ver más o menos de esta forma. Entonces vamos a tener los diferentes datos que vamos a analizar, la base jurídica que vamos a tener, cuáles no tienen base jurídica, cuáles de orden judicial, cuáles no están, digamos que las diferentes opciones que tenemos. Podemos tener también distribuciones de pie chart, y en el que tenemos, claro, qué porcentaje tiene cada categoría de datos. Y bueno, así con todos los informes que necesiten hacer. Si queremos ver, por ejemplo, cómo se hace un chart de estos, vamos a hacer una muy sencilla, por ejemplo. Vamos a hacer una nueva página. Y le decimos, por ejemplo, un pie chart, que funciona bastante bien para este ejemplo. Y en la dimensión vamos a ponerle, digamos, no sé, el colectivo, los diferentes colectivos que hay. Y aquí nos va a aparecer las diferentes opciones de colectivos que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a darle vista para que sea un poco mejor y que nos dé cuáles son otros, es decir, quiénes están definidos. Como podemos ver, un gran porcentaje de los documentos tienen su colectivo como no definido. Y eso quiere decir pues, que no tienen ese alcance puntual, y vamos a tener una distribución de cuáles son de personas físicas que se dirigen al Consejo General de Poder Judicial, un 8,7%, cuáles son jueces, magistrados y letrados, otro 8,7%, y bueno, y así con todas las distribuciones que necesitamos hacer. Podemos navegar. Lo otro que se puede hacer aquí, que es muy interesante, es que ustedes lo pueden compartir. Entonces, es muy chévere también. Ustedes pueden compartir acá, digamos que este reporte con gente de su organización o con gente externa a su organización. Les pueden dar permisos para editar o para ver. Digamos que es algo muy chévere y muy poderoso de esta herramienta. Ok, listo. Entonces, recapitulando un poco lo que hicimos, hicimos un pipeline completo de procesamiento de datos y lo montamos en un Data Warehouse para su análisis, desde los usuarios funcionales, pasando por un repositorio de documentos, llegando a un componente funcional, lo desplegamos además y lo conectamos con una herramienta de análisis de documentos que tiene Machine Learning por debajo, puntualmente OCR y NLP, que son identificación de caracteres y identificación de, digamos, de textos, y lo pasamos a un Data Warehouse, ¿vale? ¿Y para qué lo hicimos? Esto es parte de un proceso de transformación digital para agregar valor a nuestros datos y para desbloquear a la gente de negocio y diferentes indicadores que necesitan. Entonces, bueno, de esto va el demo. Y ya no sé si hayan dudas, preguntas, inquietudes. Por acá, voy a volver a la pantalla de la reunión. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gabriel. Agradecer tanto Antonio, Norman y Esteban por la charla. Y sí me gustaría preguntarte, Esteban, ¿se pueden procesar grandes volúmenes de documentos a través de batch? Claro, seguramente. Digamos que
En estos procesos, sobre todo de transformación digital, nos enfrentamos muchas veces con que las empresas tienen cierto número de documentos para procesar o tienen cierto flujo de documentos para procesar, pero también tienen un gran backlog de documentos que quieren o digitalizar o procesar en batch, que les llegan de pronto de un proveedor, que les llegan, digamos, 100 al día, 1000 al día, cosas por el estilo. Entonces, claro, en ese caso, hacer un pipeline en tiempo real no es tan eficiente porque digamos que las herramientas están hechas para procesar pequeñitos y muchos, digamos que muchas veces. Y en este caso podrías usar una herramienta un poco más robusta, no Cloud Functions, sino por ejemplo un Dataflow, que te permite procesar miles y miles de documentos en un tiempo muy, muy corto de tiempo. Entonces, claro, lo puedes hacer, puedes manejar, incluso puedes tener una arquitectura híbrida, si por ejemplo un proveedor te llega con 100 documentos al día, los procesas a X hora del día, y los otros por otro proveedor te están llegando en tiempo real, pues los vas haciendo allí, los procesas a medida que van llegando. Entonces, claro, puedes tener los dos esquemas y esto aplica a casi todos los flujos de trabajo dentro de Google Cloud. Perfecto, gracias Esteban. No sé si hay alguna pregunta más. Vale. Bueno, comentarles que le vamos a hacer llegar esta presentación igual en el día de mañana para que puedan verla completa o los fragmentos que les interese. Bueno, agradecerles este tiempo que hemos compartido, en especial agradecerle la presentación tanto a Norman como a Esteban y nada, de desearle muy buena tarde. Así que nada, nos despedimos desde aquí de Appius y les mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta luego. Chao a todos, que estén bien. Gracias a todos, hasta luego. Nos vemos. Chao, muchas gracias.